Ahí tenemos ya el play. Bueno, muy buenos días a quienes se han venido integrando en esta mañana, en la cual nos abocaremos al estudio de la Escuela de Toronto y el desarrollo de la perspectiva de la ecología de los medios de comunicación. No sé si ustedes previamente, alguno de ustedes había escuchado de esta escuela y de esta perspectiva, la habían visto eventualmente en alguna otra asignatura. No tenían antecedentes de ellos. Bueno, como les decía, constituye una perspectiva importante en la configuración del campo de estudio de la comunicación en este primer momento, en este momento inaugural, que se aboca, centra su mirada en el estudio de los medios de comunicación de masas. Pero en términos específicos, lo que distingue a esta escuela va a ser su interés sobre los efectos que las nuevas tecnologías, los modos de producción, de transmisión de información tienen sobre nuestra vida cotidiana. ¿Cómo transforman nuestros entornos? Dicen, bueno, las distintas tecnologías tienen un impacto en el desarrollo de nuestras prácticas cotidianas, en tanto instalan nuevas posibilidades que transforman nuestras vidas. Incluso más, siguiendo la perspectiva que instala la Escuela de Toronto, podemos pensar la historia de nuestra especie, la historia de la humanidad, como una historia en la cual se advierte el desarrollo progresivo, ¿no? La expansión en las capacidades de comunicación a partir de la generación de nuevas tecnologías que permiten la producción, transmisión y almacenamiento de la información. ¿Ya? La historia de la humanidad es la historia de la expansión en las capacidades de comunicación que transforman nuestras vidas, ¿ya? Donde el foco de análisis en la perspectiva de la Escuela de Toronto dice hay que atender fundamentalmente a cómo estas tecnologías transforman nuestros espacios sociales. Y con esto modifican el tipo de relaciones en las cuales nosotros estamos involucrados. El modo como vemos, el modo como pensamos incluso el mundo, porque en los distintos medios intervienen activando de modo preferencial ciertos sentidos, haciéndonos procesar la información de una determinada manera, proveyéndonos tipos de representaciones, tipos de vínculos, de gramática, ¿no? Que van a modelar nuestro pensamiento. ¿Ya? La comunicación, entonces, interviene de múltiples maneras en nuestra existencia. Esas intervenciones las vamos a denominar mediaciones, en este caso las mediaciones tecnológicas, ¿no? Como los dispositivos técnicos transforman nuestra experiencia. Voy a compartir un PowerPoint que hemos preparado para esta sesión. Ay, perdón. Me falta activar el compartir pantalla. Ahora sí, debiéramos. Por favor, les pido que me confirmen si es que están visualizando la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Tenemos aquí un mapa que nos sitúa a la ciudad de Toronto, que queda allí en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en los márgenes del lago Ontario, ¿no? Que colinda con Nueva York. ¿Por qué ponemos el mapa y situamos a la Escuela de Toronto? Es para mostrarles cómo esta se ubica en el espacio geográfico donde se inaugura el campo de estudios de los medios de comunicación de masas, donde están situados los grandes centros de investigación y enseñanza de comunicación en ese momento inicial, ¿no? de configuración de esta área de estudios que son los estudios de la comunicación. Son cerca de los centros
que impulsan el desarrollo de la investigación de comunicación de masa en la perspectiva de la sociología norteamericana, también de la psicología social norteamericana, que atienden a los efectos de los medios a partir de la transmisión de determinados contenidos. Estos centros donde se está desarrollando la comunicología son la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Yale, que queda un poquito al norte de esta ciudad, la Universidad de Chicago, también en el área de los grandes lagos, ¿no? Al norte de Estados Unidos y en la frontera con Canadá. La Universidad de Toronto, la Escuela de Toronto, se ubica en este mismo espacio, ¿ya? Pero aquí se va a desarrollar una perspectiva de estudio diferenciada de la que se venía desarrollando en las universidades norteamericanas, que desplaza la atención sobre el estudio de los efectos que los contenidos de los medios tienen sobre las personas al estudio de el efecto que tienen los medios, las tecnologías, no tanto sus contenidos, ¿ya? No es su capacidad, por lo tanto, dice, de transmitir información, sino el modo como intervienen en nuestras vidas los medios, lo que hay que atender para comprender el impacto que tienen estos dispositivos de comunicación. Allí hay un desplazamiento y eso se expresa en una frase acuñada por uno de los autores representativos de esta escuela, Marshall McLuhan, filósofo considerado profeta de los medios de comunicación, que llega a constituirse, fíjense, en esa época en un autor de culto, una figura de la cultura popular, pop, ¿no? Entrevistado por los grandes medios, un autor leído masivamente, que tiene sus estudios alcanzan una enorme difusión, Marshall McLuhan, y dicen, el medio es el mensaje, ¿ya? Es decir, que lo que tenemos que estudiar son los medios, el impacto que estos dispositivos tienen en la vida cotidiana, cómo transforman nuestros hábitos, cómo reformulan nuestras relaciones sociales, cómo van modelando nuestra conciencia en el sentido de que nos hacen ver, mirar, acceder a la información de una determinada manera, procesarla. Y van, por lo tanto, generando gramáticas del pensamiento, estilos de vida. Bueno, esa es un poco la idea fundamental. Como les decía, la Escuela de Toronto se caracteriza por el desarrollo de una perspectiva de investigación histórica, ¿no? Es la historia del desarrollo de los medios de comunicación y sus impactos en los sistemas socioculturales, que sienta la base para el desarrollo de esta perspectiva de ecología de los medios de comunicación, que estudia los efectos que tienen los medios en los entornos sociales, ¿ya? La perspectiva ecosistémica, como sabemos, es una de las expresiones de la teoría de sistema que nos muestra la interrelación que tienen los elementos, ¿no? En la configuración de nuevas totalidades. Y entonces lo propio de la teoría de sistema es la idea de que todos los elementos están interrelacionados íntimamente, de modo tal que los cambios en algunos aspectos del sistema tienen efectos sobre la totalidad. Entonces, aquí hay una metáfora que viene del campo de la ecología, por lo tanto los estudios de los sistemas medioambientales y esa articulación entre los sistemas vivientes y los espacios donde habitan, los ambientes que habitan, a el estudio de los entornos sociales y cómo la transformación de algunos aspectos de estos entornos sociales modifica estos ambientes antropoizados, es decir, modificados por la acción humana, constituidos por nosotros mismos que habitamos. Esa es la ecología de los medios de comunicación. El cambio en uno de estos sistemas produce un cambio en el entorno, tiene efectos
que se despliegan, por lo tanto, a gran escala. ¿Ya? Una metáfora. Bueno, algunos autores de referencia que asientan las bases para el desarrollo de esta perspectiva. Uno de ellos, Eric Heblock, que era profesor de literatura y estudia el proceso de transformación en las sociedades orales de Europa mediterránea, particularmente de Grecia, ¿no? A partir de, el desarrollo del alfabeto. ¿Ya? Es decir, este paso desde un tipo de sociedad donde predomina el habla hacia otro donde predomina la escritura. ¿Ya? Y esto ya supone un desplazamiento, vean, en los modos de representación, en los modos como pensamos, cómo procesamos la información. ¿Ya? Desde la oralidad a la escritura alfabética. Bueno, eso tiene un tremendo impacto sociocultural, se genera un nuevo tipo de cultura, es decir, un nuevo modo, fíjense, de producir y reproducir conocimiento, un nuevo modo de modelar la conciencia de las personas que transforman sus vidas, ¿no? Estos autores reflexionan sistemáticamente esa relación, ¿no?, entre las tecnologías, los procedimientos de producción de información y la vida cotidiana. Harold Innis, fíjense, es otro autor de referencia muy importante. Este autor, sí es considerado uno de los padres de la historia de los medios de comunicación. Es economista, él de formación, pero estudia el impacto que las tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación, como los dispositivos de transporte, tienen sobre la economía, la política, el desarrollo de las sociedades. ¿No? Un libro clásico, Imperio y Comunicaciones. Y finalmente, el autor más conocido, este seguro lo han oído hablar, han escuchado sobre él, Marshall McLuhan, como les decía, este filósofo, profeta de las nuevas tecnologías, que anuncia el advenimiento de la sociedad global, la globalización producida por el efecto de los medios de comunicación de gran alcance que conecta al mundo, y que permite la transmisión de información, el consumo de información en simultaneidad a lo largo del planeta. Por ejemplo, en la década de los 60, el acceso, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Fue seguida en tiempo real por millones de personas a lo largo del mundo. Algunas de las obras clásicas, las más conocidas, ¿no?, de este autor, La galaxia de Gutenberg, ¿no? Ahora pues se concentra este libro del impacto que tiene el desarrollo de la imprenta de tipos móviles, que es una tecnología que revoluciona los procesos de impresión, ¿ya? Y que permite la reproducción de textos, permite la impresión en serie. Por lo tanto, genera al libro como un objeto de circulación. Estimula, por lo tanto, la lectoescritura, ¿no? Tiene un efecto muy, muy relevante y es un nuevo modo de acceso, vean, el de la lectura que se difunde, existía previamente, es decir, hay escritura hace aproximadamente 5.000 años atrás, pero solo a mediados del siglo XV, con este desarrollo tecnológico,
es posible la producción en serie a larga escala de libro, o todavía no a larga escala, pero a mediana escala al menos de libro, y que difunde este modo de consumo del lenguaje mediado por la visualidad, es la lectura. Supone el seguimiento de un discurso al cual accedemos a través de información gráfica, ¿no?, que está impresa. El impacto entonces del invento de Gutenberg. Después, otro libro, ¿no?, comprendiendo los medios, o la comprensión de los medios como extensiones de los sentidos del hombre. El medio es el mensaje, es un libro clásico. Jerry Page en La aldea global, vean, aquí está estos conceptos que aluden a la transformación de las sociedades contemporáneas como consecuencia del desarrollo de los medios de comunicación. Proceso de globalización. Ustedes saben, el concepto de globalización refiere, ¿no?, describe a la creciente integración en términos económicos, políticos y culturales del mundo, permitido por el desarrollo de medios de comunicación y tecnologías de transmisión de la información. El advenimiento de este proceso, llamamos de globalización, previamente se había acuñado el concepto de mundialización. Primero tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías de navegación que permiten surcar los mares para acceder a diversos continentes. Luego el desarrollo de nuevos medios, como son medios de transporte todavía, como son el tren, que permite el desplazamiento a largo espacio, el automóvil, qué decir después, el avión, ¿no? Hoy día estamos a 12 horas de Europa, cuando en el pasado, ¿no?, en el siglo XV había que tomarse 3 meses para cruzar el Atlántico. Hoy día lo hacemos en 12 horas, ¿ya?, que es más o menos el mismo tiempo que nos tomamos si vamos en bus desde Valdivia a Santiago. ¿Ya? Vean ustedes esa equivalencia de tiempo, es decir, podemos salir aquí en la noche y al día siguiente estamos en Santiago, pues salimos en la noche de Santiago, al día siguiente estamos en Europa. Eso implica que el mundo se hace accesible, ¿eh? Podemos desplazarnos a través de ellos, podemos movernos, podemos migrar, pero no solo a través de los medios de transporte, sino también a través de los sistemas de transmisión de información que nos permiten acceder a información que se produce en otras partes del mundo casi en simultaneidad o en simultaneidad. Nos enteramos de lo que está ocurriendo en otros lugares, por ejemplo. Tenemos una mirada, claro, mediada, decíamos en la sesión anterior, por las agencias que difunden esos mensajes, pero tenemos tecnología, medios que nos permiten acceder a ellos. Y para qué decir luego en la fase ya más avanzada, más próxima a nuestra contemporaneidad, el desarrollo de las tecnologías de la interacción, ese desplazamiento, vean, entre las tecnologías de transmisión de información a larga escala a tecnologías de la interactividad que nos permite, por ejemplo, tener una clase en línea hoy día. Ahí podríamos estar en distintas partes del planeta, y podemos interactuar en tiempo real. Ya, esas son transformaciones increíbles que nos van a decir, fíjense, crean nuevos tipos de sociedad. Dice, bueno, si en algo debemos atender, el impacto que tienen los medios de comunicación es cómo transforman nuestros entornos sociales y generan nuevos tipos de sociedad y nuevas formas de cultura. Las tecnologías de la transmisión de información generan la sociedad de masas. Las tecnologías de la interactividad
generan la sociedad en red, la sociedad de la información. La tecnología de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg va a generar las sociedades literarias, donde el libro tiene un lugar central. Bueno, eso es el objeto de estudio de esta escuela, que transforma a Marshall McLuhan en un ícono de la cultura contemporánea, tan famoso como algunos artistas de la sociedad de masa, entrevistados por grandes medios, portadas en Playboy, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un poco eso muestra cómo sus ideas tuvieron un gran impacto. De hecho, les cuento una anécdota, ¿eh? Cuando yo entré a estudiar periodismo, y estudié periodismo en la Universidad Católica, entre el año 1983, para que vean ustedes a escala tiempo lo viejo que es su profesor. El primer autor con el cual nos encontramos fue con nuestra generación, con Marshall McLuhan, que nos lo hacían leer en el curso de televisión. Porque claro, McLuhan reflexiona, por ejemplo, entre otras cosas, sobre el desarrollo de la televisión y cómo eso va generando un nuevo tipo de cultura, un nuevo tipo de lectura, una sociedad donde predomina la visualidad. Bueno. Entonces, uno de los libros clásicos, vean, El medio es el mensaje, coproducido entre Marshall McLuhan y Kettin Fiore. Kettin Fiore es el diseñador del libro. No sé si han visto ustedes este libro, se los recomiendo que lo vean, ¿ya? Porque es un libro construido con una línea de contenidos gráficos muy interesante. De modo tal que no son solo ideas, sino que es el diseño del libro a través de imágenes, gráficos, distintos recursos icónicos, lo que expone el argumento central, y es que el medio es el mensaje, es decir, el modo como una tecnología nos presenta la información tiene efectos sobre nuestras mentes, sobre nuestro modo de lectura, sobre nuestro modo de pensamiento, sobre nuestro modo de consumo de ese texto. Y acá en la imagen vean ustedes este contraste que se pone allí muy intencionalmente, para señalar esas distintas posibilidades o intervenciones que desarrolla la tecnología, porque es muy distinto leer, por ejemplo, un diario impreso a leer un diario electrónico. Yo hace un ratito atrás estaba, antes de entrar a la clase, estaba leyendo The Guardian, que es un medio inglés que considero muy interesante, y que es de acceso gratuito. Lo leo entre otras cosas porque, bueno, no me exige pagarlo y me permite el acceso a todos los contenidos. Y uno puede ver ahí cómo los periódicos han derivado a espacios de integración medial, ¿ya? Porque tiene podcast, porque tiene videos, porque tiene una zona de fotografía muy extensa, reportajes, no solo reportajes fotográficos, sino también acceso a arte, digamos, fotografía que tiene valor estético, es decir, integración de múltiples elementos. Y hay algunos donde esto es más notorio, es decir, donde, por ejemplo, el texto escrito y los videos están íntimamente articulados, es decir, viene una parte, un segmento de escritura y viene luego un video, otro segmento de escritura, otro video, ¿ya? Integración medial a través de estos nuevos dispositivos versus una lectura lineal, ¿ya? Aquí accedemos a hipertextos, textos que tienen múltiples niveles y además que nos permiten también comentar, por ejemplo,
la noticia. Nos piden información. Hay un espacio ahí de comentarios. Ustedes lo pueden ver muy claramente, por ejemplo, en los medios chilenos, ¿no? Los espacios de discusiones, de los foros en torno a las noticias, que paradojalmente lo más común es que deriven en temas totalmente ajenos a la noticia que se pide comentar. La gente se pone a hablar de política, de sexo, de lo que sea, digamos, ¿no? No siempre siguen en el comentario en términos estrictos de la noticia a partir de la intervención de un lector, otro aparece y se despliega un debate, confrontación, no siempre de ideas, muchas veces también. Eso es interesante para verlo, ¿eh? Qué es lo que pasa en nuestra sociedad, descalificaciones entre unos y otros. Pero lo interesante es que la tecnología permite que nosotros nos volvamos coproductores de contenido que son accesibles a través del medio, en el sentido de que nuestro comentario es parte de los contenidos que otras personas pueden leer. Eso era imposible de pensar con el periódico impreso. Claro, uno le podía mandar una carta al editor, ¿no? Sí, pero vamos a ver si es que la publicaban. Y si se publicaba la carta, hay un tiempo, una mediación de temporalidad que hace que cuando se llega a publicar nuestro comentario, ya la noticia probablemente está fuera de uso. En cambio, aquí está el comentario inmediato, bueno o malo el reportaje, excelente comentario, felicitaciones o crítica. ¿Ya? Vean, es ese cambio. Y eso es cambio ahora, no tanto en lo que nos dice, sino en las posibilidades que da el medio. Vean ese contraste. Es muy fuerte. Entonces, bueno, esta perspectiva, que es una perspectiva de análisis histórico del desarrollo de las tecnologías de la información, está marcada por lo que se puede denominar un determinismo tecnológico, es decir, cómo los modos de producción, transmisión, almacenamiento de información transforman los espacios sociales. Y vean lo que dice McLuhan y Fiore. Como ya les dije, Fiore en realidad es el diseñador, el productor de los contenidos. En términos conceptuales es McLuhan, por lo tanto la proposición se la debemos a McLuhan. Las sociedades siempre han sido modeladas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres, los seres humanos habría que decir, que por los contenidos de los medios de comunicación. Es más importante el medio que el contenido. ¿Ya? Esto contrasta radicalmente con la mirada que venía sosteniendo la escuela de la sociología de la comunicación de masa norteamericana, que se aboca al estudio de los contenidos, el análisis del discurso. ¿Ya? Que cuando habla del impacto está viendo cómo nosotros podemos modificar las conductas de los destinatarios a partir de los contenidos que comunicamos. ¿Ya? Esto va a ser crecientemente impugnado, y luego esa idea inicial del control de la comunicación va a caerse por su propio peso. Ya hay distintas fases en el estudio de los efectos de la comunicación, que vamos a atender la sesión de mañana, que transforman esa mirada inicial del paradigma informacional de que los contenidos tienen impacto, es decir, que lo que decimos genera efecto sobre la mente de los receptores, los destinatarios. Pero estos autores dicen, no hay que ver, no es tanto en el plano de los contenidos, es en el plano de los medios. Lo que debemos ver es el impacto que tienen los medios sobre los entornos sociales. Claro, es muy distinto, por ejemplo, un tipo de sociedad como la sociedad prehispánica inca, el Tahuantinsuyo, el imperio,
¿no?, incaico, donde la comunicación se desarrolla, fíjense, a través de una enorme red vial cubierta de tambos, de puestos de abastecimiento y acogida a los viajantes que se mueven caminando o en un sistema denominado de chasquis, de correo, corriendo, ¿ya? Las noticias se movían a través de un sistema de posta donde los mensajeros corrían a través de los caminos, a lo que ocurre en la sociedad de la información, donde la transmisión de la información es instantánea, en tiempo real. Vean, ese cambio en los sistemas sociales. Entonces, aquí compartimos de un modo instantáneo información y claro, a través de la red vial para llegar a los extremos del imperio inca se requerían meses, pero las noticias llegaban. Fíjense. Ustedes saben, Santiago de Chile fue un centro de, administrativo y político incaico, de modo tal que en Santiago de Chile, en el periodo prehispánico, la gente se enteraba de eventos que ocurrían en el centro del imperio inca, de la muerte de los emperadores, de eventos volcánicos, y en fin. Se celebraban rituales por la entronización de un nuevo emperador, pero 3 meses después de que esto hubiera ocurrido, ¿ya? En cambio, hoy día esto sucede de un modo simultáneo, sincrónico, ¿eh? Transformaciones sociales muy importantes, pero aquí vean esta proposición, este es el desafío. El medio es y la provocación. Esta es una provocación, vean, aquí está provocando a los colegas que vivían del otro lado de la frontera. El medio es el mensaje, no el mensaje, los efectos no están en los mensajes que usted pone en el medio, eso no tiene efectos inmediatos, es el medio el que tiene una gran capacidad de afectar, de influir, en tanto transforma la vida de las personas. No tanto lo que decimos, sino los modos a través de lo que decimos, realizamos nuestro enunciado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque modifican nuestro entorno, modifican nuestras percepciones del entorno. ¿Ah? Cambian nuestra mirada, nuestros modos de habitar. ¿Ah? Podríamos decir también nuestros modos de estar en el mundo. Ya dice, vean lo siguiente, son estas referencias a este libro, el medio es el mensaje. ¿Ya? Los medios al modificar el ambiente suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir el mundo. ¿Ya? Cuando esas proporciones cambian, los seres humanos cambian, es decir, el peso que tienen distintos sentidos en nuestra lectura del mundo. ¿Ya? Es distinto el mundo que viven personas que viven en sociedades orales a sociedades audiovisuales. ¿Ya? En las sociedades orales el sonido tiene un lugar muy, muy importante, hay una integración y además hay una relación que es indexal con la información, es decir, una información situada. Todos los datos provienen de nuestro entorno. En el caso de la televisión vemos un predominio de la visualidad como órgano sensorial predominante. Claro, también hay una dimensión auditiva, pero la información viene fundamentalmente a través de la vista, ¿ya? Pero es información que procede de otros tiempos y espacios, no de nuestro contexto inmediato. Y eso cambia nuestra percepción del ambiente, cambia nuestro modo de leer el ambiente, cambia nuestros procesos cognitivos, transforma nuestra experiencia, transforma también, vean, nuestras capacidades. Dice, una de las máximas de McLuhan, los medios son extensiones de facultades del hombre. Son extensiones
para hay que decirlo en términos más neutros, extensiones de las facultades, las capacidades de los seres humanos, ¿ya? Todos los medios son prolongaciones de una facultad humana, psíquica o física. El libro es una prolongación de la vista, de la visualidad. El circuito eléctrico es una prolongación del cerebro. La radio es una prolongación del sistema auditivo. Son distintos órganos sensoriales los que intervienen en nuestro modo de acceder a la información y nos brindan distintos tipos de experiencia. Ahora, hay una situación paradojal porque dice que en realidad los medios no solo son extensiones, sino que se transforman en prótesis. Esto es mecanismos accesorios que vienen a reemplazar, ¿ya? El ejercicio de nuestras propias capacidades y en tanto tal no solo extiende los usos, sino los usos de nuestras capacidades sensoriales, sino también las atrofia. Por ejemplo, mira, vean, en el caso de la inteligencia artificial, los sistemas de almacenamiento de información digital, que son dispositivos de conservación de información que tienen una enorme capacidad, como tenemos esa posibilidad de almacenar información externamente a nuestro cerebro, dejamos de usar nuestro cerebro para conservar información y perdemos la facultad de la memoria. ¿Ya? Porque tenemos un dispositivo externo que la reemplaza. Esto implica que ya no es necesario que tengamos que memorizar. De hecho, hoy día, una de las capacidades básicas que tenemos que usar es la capacidad de criticar, de discernir la información, no de memorizar la información. No necesitamos saber de memoria nada porque basta abrir el computador y tenemos allí toda la información. Pero tenemos sí que tener la capacidad de criticar esas fuentes de información, la calidad de esos datos, ¿no? De evaluarlos críticamente, para saber si podemos confiar en ello o no. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el marco del último debate presidencial, esa discusión que surgió en torno a Wikipedia. Si Wikipedia es una buena fuente de información o no, es una tremenda fuente de información. El problema es que es como una construcción colectiva y cada uno puede intervenir. Muchas veces hay problemas de confiabilidad de los datos. ¿Ya? Y Sichel le decía a Proboste, y bueno, es bien probable además que la última entrada a Wikipedia lo haya hecho un miembro de su comando, cosa que es posible, por lo menos no sé si haya sido así o no, independientemente de la verdad de si es que Sichel se dedicaba al lobby, porque era un debate en torno a eso, pero lo que sí es posible es que nosotros podemos generar contenidos en Wikipedia. Ahora la pregunta es, ¿qué calidad tienen esos contenidos? Claro, Wikipedia tiene una serie de controles, es decir, la gente, los lectores corrigen cuando alguien introduce un dato erróneo, está en constante transformación y coproducción, pero es una posibilidad. Ya, pero el punto es lo siguiente, como tenemos allí nuestra memoria, ya no necesitamos saber nada de memoria, ya no usamos la memoria y eso hace que nuestra capacidad de memoria se atrofie, se pierda. Bueno, fíjense. Entonces, las tecnologías, una de las cosas que intervienen es haciendo que predomine ciertos órganos sensoriales en el proceso de consumo de la información. ¿Ya? Por ejemplo, en las sociedades prealfabéticas anteriores, por lo tanto, a la escritura predomina el uso de la comunicación oral. Por lo tanto, el oído es un órgano sensorial predominante. Oír era creer. ¿Ya? Son tipos de sociedades donde la palabra hablada, el habla tiene un lugar central. ¿Ya? La oralidad.
donde entonces las narrativas verbales juegan un lugar muy importante. Los contadores de cuentos, se generan roles sociales, personas que se encargan de transmitir la historia de las comunidades, porque memorizan los grandes relatos. Bueno, donde participamos fundamentalmente a través de la producción de enunciados verbales y escuchando, es decir, donde accedemos a la cultura a través de la escucha, versus la emergencia del alfabeto fonético y después el desarrollo de la imprenta de los tipos móviles, ¿ya? Donde entonces el alfabeto fonético permite facilita las prácticas de escritura, ¿ya? Y entonces el acceso a la información ya no es por vía de lo que escuchamos, sino de lo que leemos. ¿Para qué decir lo que ocurre hoy día? Que tenemos medios integrados. Ustedes en este rato están recibiendo información que viene a través de mi enunciado lingüístico, es decir, yo sigo narrando, sigo contando, en este caso aproximándome a la historia de Toronto, pero ustedes simultáneamente ven imágenes donde hay metáforas visuales, piezas de información gráfica, y además reciben una línea de información en texto escrito y además tienen una lectura complementaria, ¿ya? Sobre la Escuela de Toronto y la perspectiva de la ecología de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay una multimediación en términos de el modo como llega a ustedes la información, ¿ya? Pero bueno, el desarrollo de nuevas tecnologías que privilegian uno u otro órgano sensorial da lugar a nuevos modos perceptivos, nuevos estilos perceptivos, nuevos estilos cognitivos, ¿ya? El argumento que desarrolla McLuhan, que es bien interesante, es cómo la lectura nos lleva a modos de producción de enunciados, a modos de argumentación, al desarrollo de un tipo de pensamiento que es lineal, secuencial, lógico. Y además, donde, fíjense, los términos lingüísticos se constituyen en unidades separables unas y otras. Cada término refiere a un concepto que es analizable, instala, por lo tanto, las prácticas de análisis de la información versus en los espacios orales, que es una capacidad de integración, una capacidad sintética, de procesamiento de conjunto, y en cambio el texto que nos permite eh, acceder a la información una y otra vez, detenernos en cada uno de los segmentos, de las proposiciones, de los términos que configuran una proposición, nos hace posible el análisis detenido de la información y nos volvemos analíticos, versus comprensivos, integradores, sintéticos. Y acá, al revés, descomponemos, diseccionamos, separamos el mundo. Eso nos lleva a miradas sobre el mundo que son muy distintas. El desarrollo de lo que llamamos la perspectiva lógica, del logos, de la racionalidad, de los argumentos, es propio de la era de la escritura, que se hace posible con la constitución de este alfabeto fonético, que nos permite inscribir, ¿no? Los términos lingüísticos de un modo mucho más fácil, crear palabras, ¿no? Con pocos elementos que fijamos en distintos soportes, ¿ya? Eso transforma el mundo. Lo podemos pensar y lo podemos ver y experimentar en nuestra propia práctica como escritores, ¿no? Todos los periodistas deben pasar por el aprendizaje de la escritura periodística, vean, en lo que esto supone. Entonces, de nuevo, volvemos aquí a la narrativa de estos grandes cambios,
culturales que se producen con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hasta que se inventó la escritura, dice McLuhan, el hombre vivió en el espacio acústico sin límites, sin dirección, sin horizonte, en las tinieblas de la mente, en el mundo de la emoción, con la intuición primordial, con el terror. ¿Ya? Es este espacio de las narrativas, de los mitos que nos relatan el origen de los tiempos. De la copresencia, ¿eh? El espacio, fíjense, de la oralidad es un espacio de interactividad, ¿ya? Donde los relatos están emplazados en el espacio, en el entorno, de interacción cara a cara, de conectividad, de fuerte relacionalidad. Y en cambio, ¿qué pasa con la escritura? Fíjense, leemos a McLuhan, leemos a, en fin, autores de siglos anteriores. Ustedes me escuchan, pero hay un distanciamiento aquí. Claro, hay interacción, pero a la vez hay distancia. Es muy distinto, vean esa comunicación cara a cara de lo que ocurre en la interacción en estas plataformas. Prácticamente nadie prende la cámara. Prefieren la, digamos, la no presencialidad visual. ¿Ya? Entonces, claro, uno no tiene rostros, no ve emociones. El lenguaje de las emociones no se conoce y en cambio aquí estamos compartiendo emociones en esta escena. Vean ahí ese relato que desarrolla este portador de conocimiento ancestral en el marco de la tribu. Marshall McLuhan dice que el desarrollo de las tecnologías de la comunicación nos permite un retorno a la condición tribal, ¿ya? Pero sí, mediada, con desplazamientos, ¿ya? Y con pérdida de esa relacionalidad y de esa calidad de la interacción directa cara a cara. Y entonces, bueno, seguimos con la cita, dice, ¿qué es lo que ocurre con la emergencia de la escritura, la fragmentación de actividades? Nuestro hábito de pensar en trozos, en parte, la especialización han reflejado el proceso de departamentalización lineal, el paso a paso propio de la tecnología del alfabeto, a la segmentación, el análisis versus la integración y la síntesis como hábitos. Pero, claro, permite construir al mundo como una gran aldea, dice. Y claro, sobre todo las tecnologías de la interacción, efectivamente. Hoy día vivimos en espacios donde hay comunidades de interactuantes donde las personas se comunican estando en distintas partes del mundo y eso da lugar a múltiples tipos de situaciones. La gente coordina, por ejemplo, procesos de movilización y protesta a nivel mundial, por ejemplo, el Día del Medio Ambiente. O se conoce a través de las redes y termina generando relaciones de afecto, de pareja, y finalmente se casan, se encuentran, es decir, nuevas formas de relacionalidad. Que se cambian, se transforman con el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Bueno, perdón, los voy a interrumpir, voy a pedir silencio acá en mi entorno. Lamentablemente se está filtrando atrás un ruido. Por favor, 2 segundos. Bueno, mis disculpas, fui a pedir que bajaran la conversación que había en el fondo aquí en mi casa. Estos son partes de los problemas que vivimos con estas nuevas formas digamos, de estar en clase desde nuestros espacios cotidianos donde otras personas viven. Mis disculpas. Bueno, entonces, vean. El proceso de nuestro tiempo, la tecnología eléctrica está remodelando, reestructurando los patrones de interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida privada.
El nuestro es un mundo flamante de instantaneidad. El tiempo ha cesado, el espacio se ha esfumado. Ahora vivimos en la aldea global, un suceder simultáneo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con las nuevas tecnologías? Es que el espacio-tiempo se comprime, es decir, que podemos estar en relaciones de interacción directa con personas que están situadas en otras partes en el mundo. ¿Ya? Y que por lo tanto el tiempo que antes demoraba en moverse la información desde uno a otro lado del planeta, ahora se produce en sincronía. ¿Ya? Por eso se comprime el tiempo y también se comprime el espacio. La cultura también se desterritorializa, es decir, avanzamos hacia la constitución de lo que se llamaba ahí este sistema mundo, esta culturas globales, ¿ah? Gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías de la comunicación. Ay, se me pegó. Ahí sí, el PowerPoint. Entonces, bueno, una idea central en este discurso es el de las mediaciones tecnológicas. Hay que concentrarse en este concepto, el de mediación. ¿Eh? El concepto de mediación es central para la teoría de las comunicaciones. ¿Ya? Es la intervención que desarrolla un elemento dentro de un proceso. En tanto, un elemento participa dentro de un proceso, ¿ya? Es un medio para. En este caso, nosotros empleamos las tecnologías como medio para la comunicación, pero el diseño de esta tecnología interviene, participa en la comunicación, la modela, ¿ya? Y las distintas características de estas tecnologías, cómo inciden en nuestras interacciones, en nuestros modos de comunicación, serán las mediaciones, las intervenciones, el modo como participa la tecnología en el desarrollo de la comunicación, son las mediaciones tecnológicas. ¿Ya? En este caso dice, bueno, en tanto hacen posibles formas de interacción, esas mediaciones son muy significativas, son sustantivas, son parte de la fenomenología de la vida social que nos toca, que nos corresponde vivir. ¿Ya? Esas son las mediaciones. Más adelante vamos a hablar también de algo que es más importante y anterior a la mediación tecnológica, que es la mediación simbólica, porque lo que estamos haciendo aquí en la comunicación es compartir información que está mediada por sistemas de significación que nosotros compartimos, cuyo dominio conocemos y que hacen posible que nos entendamos. En la base de la comunicación humana, de la experiencia de la comunicación, en las formas primordiales de comunicación, lo que tenemos es una interacción mediada a través de sistemas de significación. A eso se llama mediación simbólica. Cómo intervienen los símbolos en la producción de la comunicación. Pero la historia de la humanidad es la historia, decíamos, del desarrollo de distintas tecnologías que ahora nos permiten enviar, transmitir mensajes o nos permiten la interactividad, ¿ya? Que a veces poco usamos, por lo menos en este espacio, pero que está como posibilidad, como potencia. Ustedes pueden intervenir aquí todo lo que quieran. Es su decisión. Debiera ser también su actitud, ¿ya? Por distintos factores socioculturales muchas veces no lo hacemos, por temor al que dirán, en fin, porque sentimos que tal vez que no podemos dar una información autorizada o puede no ser pertinente, por distanciamiento, en fin, respecto a estos espacios. Bueno, pero la posibilidad está. Ustedes pueden preguntar. Sus preguntas pueden cambiar el curso, fíjense, de las narrativas. Pueden ayudar a administrar la información. Eso es una posibilidad. Y de hecho, cuando trabajamos en espacios donde tenemos confianza con los otros, interactuamos. Seguro que si se encuentran ahí una reunión de curso, pues el flujo es multidireccional. ¿Ya? Vean. Entonces, las tecnologías permiten
dan posibilidades. Hay una mediación tecnológica, pero previamente hay una mediación simbólica. Bueno, las tecnologías sí hacen que nuestros órganos, determinados órganos sensoriales, estén involucrados. ¿Ya? Visualidad, audición. ¿Ya? Cuando ustedes tienen determinados tipos de estímulos comunicativos, es decir, ciertos tipos de señales, eso compromete modos de procesamiento de la información por parte del sistema nervioso central, procesamiento de señales acústicas, procesamiento de señales visuales. Es distinto el modo como se procesa, por ejemplo, el lenguaje escrito, la escritura, a cómo se procesa una imagen. ¿Ya? Porque, vean, en la escritura hay secuencialidad. Uno no lee el párrafo como un todo, es decir, no hace una mirada y lo procesa, aunque hay algunas personas que tienen esa capacidad, ¿eh? y se puede entrenar de leer los párrafos, los segmentos textuales como totalidades, pero en cambio las imágenes sí se procesan como un todo. Cuando leemos este ojo que está mirado allí, eso es una totalidad. No lo desintegramos, es decir, no nos concentramos primero en la pupila, luego en la pestaña. No, lo vemos como un todo. Entonces, modo de procesamiento de la información, mediación cognitiva y usos sociales. Usamos de determinados modos esas tecnologías. Es decir, distintas tecnologías permiten diversos usos sociales. Esta tecnología, como les decíamos, permite la comunicación sincrónica y la interactividad. La televisión, pues no permite la interactividad, permite la comunicación sincrónica, sí. Bueno, por último, como último tema de la sesión de hoy, pero que nos vamos a detener, nos va a ocupar todavía algún tiempo, es que en esta misma perspectiva, la historia de la humanidad puede ser leída, y así se ha hecho, como la historia de la transformación de las tecnologías de la información que abren nuevas posibilidades de comunicación y con eso transforman los entornos sociales, cambian nuestros hábitos, nuestros modos de relación, nuestros modos de vida. El día de hoy, por ejemplo, ya es increíble cómo la gente vive, ¿no?, sumida en estos espacios, aquí adentro. Aquí este es el ecosistema donde viven la mayor parte de las personas. Yo soy un reciente usuario de esto porque me he resistido durante mucho tiempo, pero finalmente me he visto obligado a comprarme un celular porque hago trabajo de campo y necesito estar en contacto con mi familia, con gente con la cual trabajo, en fin. Bueno, pero esto se transforma en un entorno, un espacio en el cual vivimos. Y el computador, para qué decir también. Yo, por ejemplo, vivo más en el espacio del computador que en el espacio del celular, pero mis hijas viven en el espacio del celular. Y sospecho que muy probablemente muchos de ustedes también. Y en mi generación nosotros vivíamos en el espacio del televisor. ¿Sabes? Que son medioambientes mediales muy distintos. Ya, entonces voy a hacer un relato. Hay distintos autores que han hecho este relato. En este caso yo voy a seguir un modo de organización propuesto por Melvin Defleur y Sandra Ball-Roquech en teorías de la comunicación de masa. Estos son autores norteamericanos, pero que siguen esta perspectiva, por lo menos en este punto, ¿no?, en la construcción de la historia de la evolución de los medios de comunicación, esta perspectiva mediológica, es decir, que se concentra en el impacto de las tecnologías para leer cómo ellas transforman la vida. Ya. En el origen de la comunicación, ¿qué es lo que tenemos? El desarrollo del lenguaje. Lo que nos distingue a nuestra especie es esta capacidad de hablar, que es el medio predominante. Si es que hay algo que nos distinga, que nos especifique, es este modo de comunicación, lo cual no quiere decir que otras especies no se comuniquen, sino que los sistemas de comunicación en otras especies son distintos
distinto. Lo propio del lenguaje es que es un sistema creado socialmente, ¿no? Que se transmite en los entornos sociales, que nosotros debemos aprender, es decir, que no viene instalado con una capacidad al momento que nosotros llegamos al mundo. La emergencia de esta capacidad de aprender un sistema de significación, ¿no? Creado socialmente que nos permite producir información social, pues es lo que distingue la emergencia y especifica a nuestra a nuestra especie, distingue la emergencia de los seres humanos en el proceso de la evolución. Formas de comunicación hay desde muy temprano en la vida. Ya las bacterias se comunican, desarrollan respuestas sociales, viven en comunidades, solo que los modos de comunicación de las bacterias son modos de comunicación químicos que están dados por la configuración de sus sistemas biológicos organizados genéticamente. Y en cambio, en nosotros tenemos que nuestro pool genético nos permite aprender un sistema de comunicación creado socialmente que permite crear información social y eso nos hace, produce un desplazamiento hacia nuevas formas de programación de la conducta y la generación de nuevos medio ambientes semiotizados, es decir, cubiertos de sentido, universos construidos semióticamente. Eso es lo que llamamos cultura. ¿no? Que es ese conjunto de conocimientos que se cultiva en nosotros, que debemos aprender. Lo que forma parte de la cultura de ustedes y la mía son nuestros conocimientos. Lo que forma parte de la cultura de las comunidades donde vivimos son los conocimientos históricos y transmitibles y heredables generados por esas comunidades. ¿Ya? Bueno. El momento en el cual emerge el lenguaje es algo que no se puede discernir o establecer o definir de modo absolutamente objetivable, pero hay evidencias que muestran esta paulatina emergencia. Por ejemplo, hace 2 millones de años atrás los homínidos ya producen herramientas en prácticas que muestran procesos de producción social, es decir, organización. Cada vez que hay organización, decimos hay coordinación de acciones, formas complejas de organización requieren sistemas complejos de comunicación. ¿Ya? Cuando vemos procesos productivos, de asociativos, formas de vida social compleja, eso es un indicio que nos da cuenta de la emergencia de esta capacidad lingüística. ¿Ya? Un salto evolutivo importante con el desarrollo de los Homo sapiens, ¿no? Hace 300.000 años atrás, es precisamente el grado de complejidad que muestran comunidades de individuos que muestran nuestros mismos diseños biológicos y capacidad craneana, ¿ya? Y por lo tanto tipos de cerebro que se consideran iguales a los nuestros. Hace 300.000 años atrás, con seguridad tenemos comunidades que tienen dominios lingüísticos plenos y que viven, por lo tanto, en espacios simbólicos, compartiendo sentido. Se ha instalado esa capacidad de interactuar simbólicamente a través del habla. Hace 90.000 años atrás ya hay evidencias de la construcción de modelos cogitados simbólicamente altamente complejos, por la evidencia de dispositivos simbólicos de representación del mundo, prácticas funerarias, el manejo de símbolos, el desarrollo de distintos mecanismos de inscripción de información a través de tallado, grabado, pinturas, complejidad simbólica. ¿Ya? Entonces, bueno, las formas primordiales de la comunicación, y eso es lo que no debemos olvidarnos, es la comunicación mediada lingüísticamente. Y esto es la interacción humana, ¿no? Que se produce a través de estos sistemas
sistemas simbólicos de significación, el principal de los cuales es el lenguaje articulado, que nos permite coordinar acciones, vivir en mundos que son pensados, concebidos del mismo modo por los integrantes de estas comunidades, que generan entornos semiotizados que producen la cultura como un modo de vida, ¿no? Modo de estar en el mundo donde las comunidades de individuos de nuestra especie resuelven sus necesidades a través de estos sistemas que son sistemas de conocimiento y comunicación, que son las lenguas naturales. Bueno, entonces las formas primordiales de cultura son las culturas orales, las culturas que se producen a través del uso del lenguaje articulado, a través del habla. Son espacios sociales de interacción intensa, de relacionalidad, donde el lenguaje tiene un valor indexal, se refiere a los elementos del entorno vivido, altamente contextualizada, ¿no? Donde la información descansa, digamos, en la acumulación de información descansa la capacidad que tiene nuestra memoria de aprender estos sistemas y también los relatos, los textos producidos con él, los conocimientos almacenados por las comunidades son mantenidos en en los mecanismos de memoria biológica en nuestro cerebro, por la capacidad de retención de información. Y entonces empieza la especialización, gente que se dedica a contar historias, a producir oraciones, a desarrollar rituales, ¿ya? A mantener la información sobre las especies que viven en el entorno, los sistemas clasificatorios, las etnocategorías, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí un tipo particular de culturas. Y es que, decimos, cada medio, cada dispositivo de producción de información produce un tipo de cultura. ¿Por qué? Porque la comunicación es la matriz de la cultura, es el espacio de reproducción cultural. Las distintas formas de comunicación generan distintos tipos de cultura y de órdenes sociales, distintos tipos de sociedades, ¿ya? Bueno, en las culturas orales tenemos relaciones sociales cara a cara, sociales intensas, transmisión de información de un modo directo, almacenamiento de esta información en la memoria biológica, en nuestro cerebro. Bueno, hace 5.000 años, fíjense, emergen los primeros modos de inscripción, ¿ya?, de los términos del lenguaje en sistemas gráficos. Y esto es alfabetos ideográficos, donde cada término que se asocia a un concepto, a una idea, se expresa en un grafema. ¿Ya? El problema es lo siguiente, es que como los sistemas lingüísticos permiten de un modo abierto la generación de miles de términos, permiten generar información social, crear elementos expresivos, palabras que asociamos a ideas, pues construimos conocimientos enciclopédicos donde tenemos miles de distinciones y esto exige dominar miles de símbolos. Es lo que pasa hasta el día de hoy con la escritura ideográfica de la lengua china, ¿ya?, que le demanda un esfuerzo a los miembros de esas comunidades que demora muchos años, un gran esfuerzo de memorización de términos para poder dominar el arte de la escritura. Hay que dominar miles de
de signos diferenciados. Eso hace que, claro, que los miembros de esa cultura tengan una gran memoria, tengan una gran capacidad cognitiva, que sean bastante inteligentes, es decir, que tengan habilidades cognitivas que son distintas a los nuestros. Porque sus sistemas nerviosos están exigidos por una demanda de memorización mucho más extensa que la de nosotros. Hace 1700 años antes de Cristo, esto es 3700 años atrás, emerge la escritura fonética. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo que se representa son los sonidos de la lengua, ¿ya? Lo que caracteriza al lenguaje articulado es la doble articulación. Lo que nosotros articulamos son sonidos, series de sonidos que producen unidades que tienen sentido, que son lexemas, palabras, ¿ya? Pero a diferencia del alfabeto ideográfico, que lo que registra es la palabra, el término que combina series de sonidos, la escritura fonética nos provee signos para representar los sonidos y aprendemos entonces a registrar esos sonidos que conforman la palabra. ¿Ya? Aprendemos un sistema, por lo tanto, que requiere manejar una menor cantidad de signos, porque los sistemas fonéticos tienen un número acotado, puede llegar a 35, 50, a los sistemas más complejos y menos, 20 y tantos, los sistemas fonéticos más simples, sonidos distintos. Luego el número de signos que debemos manejar en la producción, para la producción de la escritura, son muchos menos. Aprendemos a combinar grafemas que representan los sonidos que constituyen las palabras. Por lo tanto, es menos demandante en términos de memorización, sí más demandante en términos del tipo de sintaxis que requiere, doble sintaxis. Y entonces emerge la escritura, ¿ya? Como forma de almacenamiento y de transmisión de la información, el desplazamiento desde la cultura oral a la cultura escrita, ¿ya? En el comienzo, fíjense, esta escritura alfabética se registra a través del grabado, las formas iniciales, luego a través del uso de tintas que permiten escribir manuscritos, pero se escribe y se produce manualmente. Por lo tanto, esto genera el oficio de especialistas que se dedican a la copia de textos. Los escritores generan o dictan en los textos que ellos producen y hay alguien que la transcribe y luego hay copistas y surgen las bibliotecas. Fíjense, a donde trabajan personas que se dedican a la reproducción de textos para permitir su circulación. Generalmente los copistas estaban al interior de los conventos, fíjense. 1455, la creación de la imprenta de tipos móviles constituye una tecnología que da un salto muy importante, porque lo que ocurre es que cada uno de estos signos ya se reproduce a través de un tipo que es una pieza material que reproduce el signo, que permite estampar el signo una vez que se cubre con tinta. Pero antes que hacer un grabado, lo que tenemos aquí son tipos que se reemplazan, de modo tal que si tenemos que componer un texto, reemplazamos los tipos, ponemos los tipos correspondientes y de esa manera podemos imprimir el texto y lo podemos imprimir en serie. Eso hace que la circulación de textos impresos aumente exponencialmente y los libros se pueden reproducir en serie.
¿ya? Y empiezan a circular. Y entonces aumenta también la difusión de esta capacidad de lectoescritura. ¿Mm? Emerge un tipo de cultura, ya no solo una cultura donde la escritura es posible, sino una cultura literaria donde la gente accede al conocimiento a través de los libros, donde el libro es un bien preciado, ¿ya? Donde el libro es un recurso cultural relevante, donde la lectoescritura es una actividad cada vez más necesaria si se quiere participar de la cultura, porque en el libro está la memoria de las comunidades, la expresión de fíjense, narrativas creativas, las formas de la expresión del arte, en la poesía, en la narrativa de ficción. Y entonces tenemos que ir desarrollando esta capacidad de producción de textos escritos, a aprender el arte de la escritura, la gramática de la escritura, los modos de configuración de textos escritos que ustedes han experimentado en la línea de curso, ¿no?, de periodismo escrito, donde hay formas, esquemas, modos de articulación de la información que permiten desarrollar argumentos, ¿ya?, que permiten darle consistencia, coherencia interna a los planteamientos, que permiten el desarrollo de las ideas para el logro de los fines de la comunicación. Debemos aprender esas gramáticas de la escritura, que son distintos a las gramáticas del habla, ¿no? En el siglo XIX, fíjense, junto con los procesos de industrialización, las imprentas mecánicas, ¿no?, las imprentas que operan produciendo en serie, ahora sí, productos textuales, que hacen emerger los primeros medios de comunicación de masas, que son los periódicos, la prensa de masas en el siglo XIX. Permite, por lo tanto, la difusión de información a gran escala, con miles de lectores. Y emerge con esto, entre otras cosas, nuestra profesión, estimados futuros colegas, ¿no? El periodismo, la información social de los aconteceres, junto con la imprenta mecánica. Luego el desarrollo de la tecnología de la información, de la codificación electromagnética de información, donde tenemos a la televisión como paradigma, que ya no solo nos permite el acceso a información impresa, sino información audiovisual, ¿ya?, que entonces nos trae imágenes y sonidos producidos en otros lugares del tiempo y espacio, y los trae hasta nuestras casas. Eso supone una transformación enorme en términos de los modos de comunicación que generan estos públicos masivos y que da lugar a estas grandes industrias de la comunicación, que son los sistemas de televisión mundial. Bueno, y fíjense, estas nuevas tecnologías que dan lugar a lo que denominamos la cultura de masas, ¿no?, donde se producen industrialmente los bienes culturales, se circulan información a gran escala, ¿ya?, donde por lo mismo también se produce una estereotipación o una formalización de los formatos de comunicación, donde emerge el público, ¿no?, emergen las audiencias, estos conglomerados de personas, gente, compuestos por grupos heterogéneos, anónimos, dispersos. La producción a gran escala y continua de bienes simbólicos, pero que son altamente perecibles, que se consumen un día y dejan de tener
valor, ¿no? Una constante renovación de los contenidos para mantener viva la industria. Por último, al momento en el cual estamos hoy, la emergencia de las tecnologías de la conectividad, de la interconectividad, la sociedad en red, la sociedad de la información, el almacenamiento digital de datos, la transmisión de información digital que genera las formas de vida social en las cuales estamos inmersos hoy, dentro de las cuales esta experiencia de las clases online Zoom constituye un ejemplo, ¿no? Vivimos en un tipo de sociedad que se ha denominado, fíjense, la sociedad de la información, porque nunca como hoy teníamos a nuestro alcance tal volumen, tal cantidad de posibilidad de acceso a información, bibliotecas digitales, enciclopedias en red, centros de documentación de datos, que nos permite acceder a buena parte del conocimiento almacenado por la humanidad, por una parte, ¿no? Y nos permite formas de interacción sincrónica que traspasan las barreras del espacio y nos permiten generar comunidades digitales, formas de comunicación virtual, que nos hacen acceder además a nuevos mundos, estos mundos de la virtualidad, mundos generados a través de computadores, nuevas experiencias comunicativas, nuevas formas de inmersión y formas de interacción. ¿Ya? Bueno, la ecología de los medios, fíjense, se dedica precisamente a esta fenomenología, dentro de las cuales probablemente hoy día una de las más destacadas es precisamente, como les decía, este fenómeno. Como la gente vive aquí y se le pierde su celular, pues que pareciera que queda absolutamente desconectado del mundo. Pierde todos sus contactos, sus relaciones, sus consumos culturales cotidianos, en fin, su vida. ¿Ya? Más de alguna vez me ha tocado ver esa experiencia que ha sufrido algunos de los miembros de mi familia cuando han perdido el celular y el drama que eso ha supuesto para ellos, porque buena parte de su vida cotidiana transcurre en ese entorno. Un nuevo espacio, un nuevo entorno comunicativo, así como este de las clases Zoom del computador, un entorno comunicativo, otro entorno comunicativo, el del celular, ¿ya? Que generan nuevas experiencias, nuevas formas de vida. Dicen, bueno, la Escuela de Toronto dice, ojo, sí, los medios tienen efectos, tienen impactos que son muy, muy relevantes, pero no están tanto en los contenidos, ¿ya? Sino en las posibilidades que brindan las tecnologías y en los usos que les damos. Allí hay una fuente de problemas de investigación que animan a la comunicología, porque fíjense lo que ocurre con las tecnologías, es que estas están cambiando constantemente, de modo tal que esas transformaciones en el plano de las tecnologías generan nuevos problemas de investigación, nuevas realidades que antes eran impensadas, ¿ya? Y que dan lugar a formas de asociatividad, formas de consumo, patrones de uso, modos de procesamiento de la información, tipos cognitivos, formas de articulación del pensamiento que antes no eran posibles y que por lo tanto demandan nuestra atención porque constituyen fenómenos emergentes. Ahí hay una fuente pues inacabable de problemas para investigación y estudio. Eso es, fíjense, la Escuela de Toronto y la ecología
de los medios de la comunicación, ¿no? Que es el tema que teníamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Profe, ¿se escucha? Sí, sí. Yo tengo Carlos. una duda. Lamentablemente tengo choque con otro ramo, así que la pregunta es, ¿estamos todavía en la unidad 2, no es cierto? Sí, estamos en Ya. la unidad 2. La sesión de mañana va a ser la última clase de contenidos de la unidad 2, ¿ya? Y la prueba es la próxima semana. El día lunes vamos a hacer una síntesis, un recorrido por lo que hemos visto. Vamos a abrir un espacio para que ustedes hagan consulta, presenten dudas, vamos a poner algunos énfasis de cuestiones que consideramos que son las más importantes para la comprensión de lo que han sido las unidades 1 y 2, la unidad primera, que es la aproximación a la noción de campo, luego la aproximación al estudio de la comunicación de masas y las distintas perspectivas dentro del campo de estudio de la comunicación de masas, que es la de la sociología, sociología norteamericana y los estudios de comunicación de masa, la escuela de Frankfurt y la teoría crítica, la escuela de Toronto y la evolución de los estudios de los efectos de la comunicación dentro de este campo de estudio de la comunicación de masa. ¿Ya? Esas dos unidades son los que van a ser los contenidos de la primera prueba, ¿sí? Donde ustedes tienen por una parte la noción de campo y luego un ejemplo de configuración del campo en estas distintas perspectivas contrastantes que tienen elementos en común, pero también elementos diferenciadores, que ustedes debieran ser capaces de distinguir. Si yo les dijera, miren, en este momento inaugural de configuración del campo de estudios de la comunicación, abocado al estudio de los medios masivos, ¿cuántas perspectivas distingue? ¿Qué es lo que tienen en común estas perspectivas? ¿Cuáles son los elementos que difieren, que las diferencian? Bueno, ustedes tendrían que ser capaces de explicar estos elementos. ¿Cuál es el común denominador? Todos se abocan al estudio de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya? La escuela norteamericana y la escuela de Frankfurt se concentra en los usos de los medios, ¿ya? Uno con una perspectiva funcionalista y administrativa para tratar de emplear las tecnologías al servicio del orden social, y otro en una perspectiva crítica. Y en contraste, la escuela de Toronto propone un desplazamiento que va desde los usos y los contenidos, ¿ya?, a las mediaciones tecnológicas y su impacto en los espacios sociales. Eso es. Si no hay más preguntas, pues quedamos aquí al día de hoy. Mañana podemos también abrir un espacio si es que alguno de ustedes tiene dudas, interrogantes sobre este punto. Les recomiendo, por favor, que vayan avanzando en sus lecturas y en la mirada de lo que ha sido el trayecto de estas dos unidades para que puedan llegar a la próxima semana con preguntas, por lo menos con la identificación de los problemas que tengan. Noemí, te escribí indicando, no sé si recibiste el mail, pero te envío un link para tener la reunión. ¿Sí? ¿Eso era? ¿Perdón? No, profe, ¿No? yo soy Noemí. Noemí No. Torres. De veras, Noemí Sí. Torres. Y la que pregunta es Noemí Miranda. Ya, disculpa. Un alcance de nombre. Sí. Yo dije, ¿qué correo? Ya, no, mi duda es respecto a que nosotros le enviamos un correo con nuestro grupo por el trabajo. Sí. Y no sabemos si la respuesta era solamente el recibido o usted tenía que enviar igual algún tipo de información más o no. A ver, ¿cuál es la propuesta de tu grupo? No, lo que estoy haciendo es registrando para constatar, saber que ustedes estaban
dedicado. Si es que no les hice ninguna observación crítica, quiere decir que es perfectamente posible que hagan su trabajo. Ah, ¿Ya? ya. Recuérdame cuál es la propuesta que tenían. Nosotros es la teoría de la sociedad de masas. Ya, sí, curiosamente hay muchos grupos que se han manifestado interesados por ese tema. No sé por qué tanto interés, eventualmente ya lo vieron en otro lado y a lo mejor tienen tarea avanzada. No lo sé, tal vez en los cursos de teoría social se han acercado a la teoría de la sociedad de masa, pero sí es posible, ¿ya? Le hice solo a un grupo una observación porque lo que tiene el problema en la teoría de la sociedad de masa, ¿ya? Es que no hay un autor, no hay solo un autor. Y por lo tanto, la aproximación a la teoría de la sociedad de masa es compleja. Requiere identificar el aporte de distintos autores que han trabajado la idea de masa, ¿ya? Y no es una teoría que tenga una sola fuente. En cambio, hay otros modelos teóricos que son mucho más de fácil acceso porque es fácil identificar a sus autores. Tiene un nivel de complejidad la teoría de la sociedad de masa en su génesis, que tiene múltiples fuentes. Profesor, ¿y alguna fuente que usted nos pudiese recomendar? ¿Perdón? ¿Alguna fuente que usted nos pudiese recomendar? Pucha, es que no hay una, hay varias, y esa es parte de la tarea. Ustedes tienen que hacer esa indagación. Ustedes tienen que ir a Erben, estudio de masas, comunicación de masa, el concepto de masa, de sociedad de masas. Si ustedes indagan, bueno, hay mucha información en red, ¿ya? Pero a partir de esa información es su tarea ir identificando alguna de estas fuentes. Pues ese es el ejercicio de procesamiento de información e indagación. Ya, profe. Gracias. Bueno, ya, quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana entonces con la última sesión de este ciclo de la segunda unidad. Chao, que esté muy bien. Vale, profe, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias.